me avisan, yo no tengo ningún problema. Acá estamos para sacarnos las dudas y para aprender. Yo apago esto. Espera un segundo. Ah, justito. Permite. Muy bien, muy bien. Bueno, justito. Ah, ya lo acepté, ¿verdad? Ay, no lo acepté. No sé qué pasó. Ahí está. Sí, lo acepté. Genial. Bueno, entonces vamos a ir arrancando. Se ve bien ahí, ¿verdad? ¿Ustedes ven el power? Sí, sí que se ve. Perfecto. Bueno, chicos, vamos a empezar entonces con EPOC. Primero que nada, ¿qué son estas siglas? EPOC hace referencia a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esas son las siglas, ¿sí? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces ustedes ya saben que estamos hablando de una patología del pulmón que va a tener algo de obstrucción en su fisiopatología y que va a ser de larga data, de larga evolución. No es un cuadro agudo como puede ser una neumonía, como puede ser un tromboembolismo pulmonar. Esto es algo que lleva años y años. Una vez que aparece, su evolución es crónica. ¿Cómo la vamos a definir? Yo leo primero y después lo vamos desenglosando, ¿sí? La vamos a describir como una enfermedad crónica, prevenible y tratable. Fíjense que yo digo tratable, no curable. Tratable, la puedo tratar, no curar. Que se caracteriza por tener síntomas respiratorios debido a alteraciones tanto en el parénquima pulmonar como en la vía aérea. Toda esta alteración, ya sea en el parénquima o en la vía aérea, se producen por una respuesta inflamatoria anormal. Hay mucha inflamación, de más inflamación. ¿Y por qué se da esta respuesta inflamatoria? Se da por la exposición a gases nocivos y a una influencia de factores genéticos de base que tiene que tener mi paciente, ¿sí? Entonces, crónica, hemos dicho que una vez que aparece lleva años de evolución. Es prevenible. ¿Por qué prevenible? Porque vamos a ver que tiene su principal factor de riesgo que lo podemos evitar en un 100% si nosotros quisiéramos, que es el tabaco, ¿sí? Bueno, este es un cigarrillo. Creo que alguien quiere entrar. Sí, alguien quiere unirse acá. Perfecto. ¿Mm? Entonces, crónica es prevenible porque tenemos factores de riesgo muy importantes en su fisiopatología que los podemos evitar y además es tratable. Tratable, no curable. ¿Qué quiere decir? Yo le puedo dar un medicamento al paciente para que él mejore sus síntomas, para que no evolucione tan rápido su enfermedad, para que no le aparezcan complicaciones, pero a pesar de esos medicamentos que yo les doy, nunca lo voy a lograr curar. No voy a poder hacer que vuelva a su estado de cero de paciente sano, ¿sí? Se caracteriza por síntomas respiratorios. Ya vamos a ver, estos síntomas son disnea, tos, expectoración, todos síntomas del aparato respiratorio y se dan debido a una alteración que puede ser ya sea a nivel del parénquima pulmonar, de los alvéolos, de los septos alveolares o a nivel de la vía aérea, que vamos a ver que compromete más que nada la vía aérea baja, ¿sí? No es que te va a tomar la tráquea, no te va a tomar lo que es los bronquios fuente derecho-izquierdo, no, sino que comienza a comprometer a partir de los bronquiolos terminales. Los bronquiolos terminales son ramificaciones más pequeñas del árbol bronquial que ya no tienen cartílago. A partir de ahí se empieza a afectar y me puede dar un tipo de EPOC, ¿sí? Aceptamos un hito más. Bien. Y todo esto es debido a una respuesta inflamatoria anormal. Hay inflamación de más. Ustedes fíjense, chicos, que la inflamación, si bien es un mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo, cuando se pasa de largo, cuando es excesiva, puede terminar teniendo consecuencias negativas, a pesar de que en un principio se manifestó con la intención de defender a nuestro cuerpo, ¿sí? Todo lo que sea en exceso o en defecto, la inmunodepresión, nos va a jugar en contra. En este caso tenemos una respuesta inflamatoria con células, con mediadores celulares y etcétera, anormal, excesivos. ¿Y por qué se da? Se da porque tenemos una exposición a gases nocivos, yo les decía del tabaco recién, pero además de los gases nocivos, el paciente tiene que tener algo de genética en su base para poder desencadenar esta respuesta inflamatoria normal, ¿sí? Este factor del riesgo del paciente es básicamente la genética.
Capaz que yo fumo un montón, hace 20 años que fumo y fumo 15 paquetes por semana, pero como no tengo estos factores genéticos que me predisponen a desarrollar el EPOC, nunca voy a tener EPOC. O capaz que todo lo contrario, yo por ahí fumo un cigarrillo los fines de semana cuando salgo y no fumo más nada, pero tengo una alta carga genética que va a hacer que esa mínima exposición al tabaco me haga desarrollar un EPOC, ¿sí? Entonces tienen que estar ambas cosas. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que es una patología que se presenta más que nada en el sexo masculino, en los varones, ¿sí? Se da en pacientes sobre todo mayores de 40 años. ¿Mm? Es la tercera, el EPOC ocupa el tercer lugar dentro de las causas de mortalidad. O sea, primero vamos a tener mortalidad. Primero vamos a tener todo lo que son las causas cardíacas, ¿sí? Como el infarto, principalmente, y después todo lo que son las causas neurológicas, como el ACV. Y siguiendo esas dos, tenemos al EPOC. O sea que fíjense qué importante que sería evitarlo, prevenirlo, tratarlo, ya que ocupa uno de los primeros puestos en causas de mortalidad, ¿sí? Como hemos dicho recién, está muy relacionado con el tabaco, ¿sí? Y además existe cierta agregación familiar. ¿Por qué? Por esto de la carga genética que veníamos hablando, ¿sí? En cuanto al tabaco, que lo vamos a poner así con rojo porque es el principal factor de riesgo. En cuanto al tabaco, ustedes tienen que, más que aprenderse esto, entiéndanlo para conocer el concepto, ¿sí? Si bien el 90% de los pacientes que tienen EPOC, o sea, de todos los pacientes que nosotros vamos a tener con EPOC diagnosticados, son fumadores, son tabaquistas, solo un 15% de los que fuman, solo un 15% de los que fuman, desarrollan el EPOC. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, es muy baja la cifra, solo un 15% de los que fuman. Eso es porque está esto de la carga genética de base que tiene que tener el paciente para que se termine dando el EPOC, ¿sí? O sea, la mayoría de los que tienen EPOC, sí, fueron fumadores o son fumadores, ¿sí? Pero los que fuman, no todos van a terminar con el EPOC, a menos que tengan esta carga genética de base, ¿sí? Algo que tienen que conocer en cuanto al tabaco, siempre es importante preguntar a los pacientes tabaquistas desde hace cuánto fuman y cuánto fuman, ¿sí? Porque con eso nosotros vamos a poder sacar una fórmula que es PAC-IAR, números de paquete que fuma el paciente en el año, que es como un promedio, un estimativo, que a nosotros nos va a poder establecer qué tendencia tiene nuestro paciente a desarrollar el EPOC. Esta fórmula se da haciendo el número de cigarros que forma el paquete en un día, número de cigarros por día, por los años de fumador. Por ejemplo, tengo un paciente de 35 años que fuma desde los 20, bueno, por 15 años que él fuma, que consume tabaco, dividido en 20. Este 20 es constante, se lo usa como el propio de la cantidad de cigarros que trae una caja, ¿sí? De cigarrillos. Entonces, número de cigarrillos de día por número de cigarros consumidos por día por los años de fumador, dividido en 20. Y si este índice a nosotros nos da mayor, por arriba de 10 paquetes por año, nuestro paciente va a tener un alto riesgo a desarrollar EPOC. Ahora, cuando este índice supera los 20 paquetes por año, es más todavía, ya el paciente, más allá de tener riesgo de desarrollar EPOC, va a tener mucho riesgo a padecer de cáncer de pulmón, ¿sí? Entonces, siempre preguntarle al paciente cuánto fuma por día y desde hace cuánto que fuma. Yo saco este índice, hago los cálculos y establezco. Él fuma más o menos 12 paquetes por día, listo. Mi paciente tiene mucho riesgo de tener EPOC, pero si me da de 25 paquetes por año la fórmula, es porque él ya me tengo que preocupar por otra cosa más, que es el cáncer de pulmón, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Bien, ¿vamos todo bien por ahora? ¿Hay alguna pregunta? No, de mi parte no. Bien, perfecto. Estamos viendo factores de riesgo, ¿sí? Hemos visto el principal factor de riesgo, que es el tabaco, ¿sí? Vamos a anotar acá lo que es la carga genética, ¿sí? Dentro de los genes hay una carga genética
dentro de lo que es la base genética que tiene que tener mi paciente para desarrollar el EPOC, hay cierta alteración genética específica que es el déficit de la alfa-1 antitripsina. Ya les digo qué es esto. Esta alfa-1 antitripsina, primero escuchen, es una enzima. ¿Cuál es la función de esta enzima? Es inhibir a las proteasas pulmonares. Inhibe a las proteasas pulmonares. ¿Qué hacen las proteasas pulmonares? Como su nombre lo indica, degradan las proteínas del parénquima pulmonar. Entonces, estas proteasas son malas porque vienen y rompen el tejido pulmonar. Eso es malo, no permiten mantener en un estado de estructura correcta a mi tejido pulmonar. Esta alfa-1 antitripsina es la buena. Esta es buenita. ¿Por qué? Porque lo que ella hace es venir e inhibir a las proteasas que quieren romper mi tejido pulmonar. El problema es que los pacientes con EPOC tienen una carga genética defectuosa en la cual sintetizan menor cantidad de esta enzima buena, con lo cual tienen mayor predisposición a su daño de tejido pulmonar, ¿sí? Esta alfa-1 antitripsina es la carga genética más importante, más conocida. Hay otros genes que ya también se van conociendo de a poco, pero estos tienen que saber qué es, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Bien, perfecto, ¿sí? Entonces tienen poquita de esta alfa-1 antitripsina por una base genética alterada, entre otros factores genéticos. ¿Qué otra cosa nos va a importar a nosotros? ¿Cómo fue el desarrollo pulmonar durante su etapa de feto, de bebé, ¿sí? Porque el desarrollo pulmonar anormal también predispone a tener alterado el tejido del parénquima pulmonar, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de un bebé que es hijo de una madre fumadora, ¿sí? Que la mamá haya fumado, en ese caso el bebé es un fumador pasivo, ¿sí? Está en contacto permanente con el humo del tabaco de la madre. O que haya tenido bajo peso al nacer el bebé. Eso también ya se lo considera como inmunodeprimido en ese principio. Con todos los pacientes que tienen bajo peso al nacer o que son prematuros, el órgano que termina de desarrollarse al último dentro de lo que es la panza, en la vida intrauterina, es el pulmón. Muchas veces a los bebitos prematuros, antes de que nazcan, lo que se les hace a las madres es ponerle inyecciones de corticoide, porque el corticoide ayuda a la maduración pulmonar del bebé. Entonces, los bebitos prematuros con bajo peso al nacer tienen un pulmón medio enfermucho, por así decirlo, o que no llegó a desarrollarse correctamente. O también los pacientes que dicen, mira, yo cuando era chiquito tenía bronquiolitis una vez o 2 veces por año mínimo. O sea, el hecho de haber tenido muchos cuadros de bronquiolitis frecuentes también es un factor de riesgo, ¿sí? Después vamos a tener otro como ser la polución ambiental. O sea, no solo tenemos el humo de tabaco, sino que todo lo que sea la intoxicación por agroquímicos, las industrias que eliminan un montón de productos nocivos al medio ambiente, ¿sí? Todo lo que es la polución ambiental, el humo de los autos, la contaminación con monóxido, ¿sí? La ocupación, como yo les decía recién, preguntar, capaz que el paciente dice, mira, yo trabajo fumigando, y bueno, el paciente que trabaja fumigando está constantemente inhalando estos agroquímicos que son 100% tóxicos para el parénquima pulmonar. Los antecedentes familiares, porque decíamos recién que nosotros teníamos una carga genética, entonces siempre hay que preguntar al paciente si su mamá o su papá ha sido diabético, hipertenso o ha tenido EPOC, porque hay una carga genética. Y la atopía. ¿Por qué la atopía? La atopía es como un principio de alergia que tiene el paciente. Hay gente que es muy alérgica a todo, o come algo que por lo general no consume y ya le da alergia, o cambia el clima y ya tiene alergia. Venía haciendo calor y se larga a llover, o hay mucha tierra en el ambiente y ya tiene alergia. Esos son pacientes atópicos. Y nosotros estábamos hablando de que dentro de lo que es el EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se da por alteración tanto en el parénquima como en las vías respiratorias, se daba por una respuesta inflamatoria anormal. Todos estos pacientes atópicos tienen mayor tendencia a una respuesta inflamatoria normal, ¿sí? Bien, entonces, factores de riesgo, el principal, el tabaco. Acordarse de estas fórmulas que le va a servir desde ahora y que van a rendir clínica para el resto de su carrera, chicos. Pack por year, ¿sí? Número de cigarrillos de día por los años de fumador dividido en 20.
Si fuma más de 10 paquetes por año, yo ya sé que mi paciente tiene el riesgo de tener EPOC, más de 10 paquetes por año. Si supera los 20 paquetes por año, ojo, peor, tiene el riesgo de tener CA de pulmón. ¿Qué otros factores de riesgo? La carga genética, el déficit de la alfa-1 antitripsina, un montón de otros factores de riesgo que se van descubriendo con el tiempo. Un desarrollo pulmonar anormal cuando él era bebito, en su vida intrauterina, porque la madre era fumadora, o porque ha sido prematuro, o ha tenido bajo peso al nacer, porque ha hecho bronquiolitis muy frecuente cuando eran chiquitos, ¿sí? O porque trabaja en el campo con agroquímicos, o porque su papá ha tenido EPOC, o porque es muy alérgico en general, tiene mucha atopía, etc. Esos son todos los factores de riesgo. Entonces hemos visto la definición, la epidemiología y los factores de riesgo. Ahora vamos a ver los fenotipos. Los fenotipos son las dos formas de expresarse que tiene el EPOC, ¿sí? En realidad es la EPOC porque es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Yo le digo el EPOC, pero es la, ¿sí? Ya lo tengo grabado así, tipo. Bueno, ¿qué fenotipos vamos a tener? Vamos a tener dos fenotipos. El fenotipo que predomina, o sea, yo les estoy queriendo decir con fenotipo cómo se va a expresar clínicamente mi paciente que tiene EPOC, ¿sí? Y ese fenotipo puede ser de dos maneras y va a depender de la fisiopatología que predomine. Si mi paciente tiene más que nada un daño, voy a borrar esto, en el parénquima pulmonar, tiene dañado su parénquima, sus alveolos, sus estructuras pulmonares, este paciente va a manifestarse como un paciente enfisematoso. En cambio, si en mi paciente predomina lo que es la lesión y la inflamación de las vías, esperen, de las vías aéreas bajas, ¿sí? A partir del bronquiolo terminal, mi paciente va a tener una expresión más bien como bronquítico crónico. O sea que el EPOC incluye dos tipos de expresiones. Puede manifestarse ya sea como un paciente enfisematoso, porque, a ver, ustedes fíjense, volvamos acá a la definición, decíamos que se podía dar por alteraciones tanto a nivel del parénquima como a nivel de la vía aérea. Van a estar las dos, pero si lo que predomina es el daño a nivel del parénquima, mi paciente va a ser un enfisematoso. O si lo que predomina es un daño a nivel de la vía aérea baja a partir del bronquiolo terminal para abajo, va a ser un paciente bronquítico crónico. ¿Sí? ¿Se entiende? Hola, hola. Sí se entiende. Bien, perfecto. Ustedes contesten, chicos. Yo voy preguntando para saber si yo me hago entender o si sigo ahí, pues capaz que se me cortó el wifi. Si hay algo que no se entiende, ustedes me dicen. Bien, perfecto. Entonces, estos son los dos fenotipos, ¿sí? Acá yo les puse a base de esquemita, fíjense, esto que está en amarillo sería una estructura normal, los bronquios bien, correctos, no tienen inflamación, y los alveolos con su forma sacular conservada, ¿sí? Y cuando se alteran vamos a tener los dos tipos. Fíjense en la imagen de arriba, el azul, que los alveolos están totalmente dilatados, agrandados, con la pérdida de su estructura normal, que acá estamos hablando de una alteración del parénquima. Si está alterado el parénquima pulmonar, ¿qué manifestación va a tener el paciente? ¿Qué fenotipo? Enfisematoso. Excelente. Pero si tiene alterado, como está acá, la vía aérea, fíjense que acá está como más cerradita, encima tiene inflamación. ¿Cómo se va a expresar? Como bronquítico crónico. Excelente, como el bronquítico crónico. Bien, muy bien. Entonces ahí están los dos fenotipos, ¿sí? Acá yo les había puesto, bueno, esto es para que vean más que nada la microscopía, por decirlo así, más imágenes para que no se les borren. Este es el enfisematoso, este es el bronquítico crónico. Fíjense cómo están los alveolos con enfisema totalmente dilatados. ¿Qué es lo que pasa, chicos? En el paciente con enfisema, lo que se dañan son los septos. Esperen, ahí está. Son los septos interalveolares. Estos septos interalveolares tienen como función lo siguiente. Ustedes fíjense, hagamos de cuenta que le hacemos un zoom a estos alveolos, ¿sí? Yo tengo acá un alveolo, ¿sí?
Este alveolo está rodeado por tejido conectivo, tiene mucho tejido conectivo que le rodea. Este tejido conectivo lo que hace es, a manera de, con sus fibras elásticas, traccionar el alveolo hacia atrás, ¿sí? Como que hace que el alveolo, que esta burbujita, esta bolsita, se mantenga abierta. Lo tracciona hacia atrás. Eso es lo que hace este tejido conectivo que rodea todos los alveolos. Cuando este tejido conectivo se rompe, estos septos alveolares se rompen, ¿sí? Pierdo la tracción de mi alveolo porque se rompen, y el alveolo, en vez de pasar a estar abierto, va a quedar totalmente colapsado, ¿sí? Va a quedar así, cerradito, porque no tengo quien lo mantenga abierto con la luz permeable, ¿sí? Entonces se pierde y quedan como dilataciones totalmente sin elasticidad, ¿sí? Estos septos alveolares son lo que le dan la elasticidad. Ustedes saben que la inspiración es un proceso activo. Cuando ustedes inspiran, meten aire en su cuerpo, están activando el principal músculo respiratorio, que es el diafragma. Ese diafragma desciende, se contrae y permite la entrada del aire. Eso es un momento activo. La inspiración es activo, utiliza ATP porque necesita la contracción de ciertos músculos. En cambio, la expiración no es activa. La expiración es un proceso pasivo. La expiración es como que se da porque sí, como ya tengo mucho aire adentro mío, bueno, se relajan los músculos y eso hace que solito salga el aire. Lo único que necesita la expiración es tener una estructura conservada, tener que estos alveolos mantengan sus septos interalveolares para que los mismos no colapsen o puedan tener la elasticidad necesaria para contraerse y soltar el aire, ¿sí? Si yo pierdo estos septos, los alveolos no van a poder empujar el aire hacia afuera, por decirlo de alguna manera, no se van a cerrar estas burbujitas, van a quedar totalmente abiertas porque ya los septos están dañados y el aire no va a poder salir. Es decir, estos pacientes acumulan y acumulan y acumulan mucho aire porque lo que les falla es la expiración, ¿sí? Fíjense, en el caso del bronquítico crónico, si bien no son los septos los que están dañados acá, sino que son las vías aéreas, acá lo que predominaba era la inflamación de la vía aérea baja. Fíjense en la imagen cómo está. Esto sería un bronquio normal y esto sería un bronquio inflamado. Que fíjense, primero que nada, la capa muscular, esta capita de acá que aquí es finita, acá está más engrosada. ¿Por qué? Porque está contraída, o sea, el paciente tiene un broncoespasmo. Además del broncoespasmo, tiene mucho edema. Miren la mucosa acá finita y acá de gruesa, que es la mucosa, porque está totalmente edematizada. Tiene edema la mucosa. Y encima, para colmo, en el interior, tiene todas estas secreciones mucosas que tapan aún más la luz. Entonces, cuando el paciente inspire, gracias a que la inspiración es un proceso activo, él va a lograr vencer todo este broncoespasmo, este edema y esta expectoración que tiene el paciente y va a poder introducir el aire. Pero cuando él quiera soltar el aire, expirar, el bronquio, que está totalmente obstruido, no va a permitir la salida del mismo y el aire va a quedar atrapado adentro, ¿sí? Entonces, ya sea porque yo tengo mis septos interalveolares dañados y porque tengo una inflamación en las vías aéreas bajas, el paciente lo que no va a poder hacer es expirar. A él lo que le falla, al EPOC lo que le falla es la expiración. Ya sea porque es enfisematoso o porque es más bronquítico, pero tiene los dos componentes y ambos dificultan, alteran la expiración. Si el paciente no puede expirar, con el correr del tiempo, él va a empezar a acumular aire, va a acumular y va a acumular y va a acumular y va a acumular mucho aire adentro de sus pulmones, que eso no es normal. Terminando así en un estado de hiperinsuflación, están inflados de más sus pulmones, de hiperinsuflación pulmonar. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, chicos? Sí. Bien, se entiende la fisiopatología, tanto del bronquítico como del enfisematoso. ¿Sí, verdad? Sí. Bien, perfecto, excelente. Entonces, el paciente con EPOC termina con este estado de hiperinsuflación crónica, que además de darle todos estos síntomas de disnea, que va a ser lo primero que él va a empezar a tener, va a generar otro tipo de complicación. Y acá yo quiero que ustedes se acuerden de tres cosas. De las alteraciones a nivel de la hematosis,
¿Qué es la hematosis, chicos? El intercambio gaseoso. Excelente. Va a tener muchas alteraciones a nivel del intercambio gaseoso, de la hematosis. Va a tener alteraciones a nivel de la presión pulmonar. Y va a tener un estado de inflamación sistémico. Va a estar con un CIRS. Va a tener un estado de inflamación sistémico permanente. El paciente todo el tiempo va a tener muchos leucotrienos, muchos interleuquinas, mucho factor de necrosis tumoral, muchas células inflamatorias, va a tener toda una inflamación constante, ¿sí? Esta alteración en la hematosis, lo que ustedes tienen que saber, a ver, si nosotros recordamos de la clase de insuficiencia respiratoria, los que la vieron, hablamos de que el paciente con EPOC terminaba podía tener un tipo de insuficiencia respiratoria, que era una insuficiencia respiratoria más bien crónica, ¿sí? El paciente con insuficiencia respiratoria crónica, específicamente el con EPOC, tenían un déficit de oxígeno con acumulación de dióxido, porque acuérdense que a estos pacientes les falla la expiración. Si yo no puedo sacar el aire, acumulo mucho dióxido. Entonces tenían una hipoxemia con una hipercapnia. Pero los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica tenían algo más. ¿Quién se acuerda? A nivel pulmonar, algo bueno que hacían mis pulmones, perdón, a nivel renal, algo bueno que hacían mis riñones. Acumulaban bicarbonato. Excelente, acumulan bicarbonato. El riñón, como esto es crónico, demora mucho más de 72 años, de 72 horas, lleva años y años. El pulmón, el riñón tiene tiempo de captar esta hipercapnia, siente que hay mucho ácido en el interior del paciente con EPOC y dice, bueno, yo para compensar lo que voy a hacer es reabsorber mucho bicarbonato. Entonces estos pacientes tienen mucho bicarbonato. Eso es lo que va a hacer que estos pacientes tengan un pH normal. O sea, el paciente, usted van a decir, che, qué raro, porque el paciente tiene mucho dióxido de carbono, tiene mucho ácido, pero yo le veo el pH en el laboratorio y su pH está bien, está entre 7,35 y 7,45, o sea, eso es lo normal. Ese pH normal, o sea, que no cae, que no llega a dar una acidosis, es gracias a la acumulación de bicarbonato por parte de nuestros riñones, ¿sí? Entonces, los pacientes con EPOC a larga data, como una complicación, esto no aparece al principio, van a terminar teniendo un cuadro de hipoxemia, poco oxígeno, con hipercapnia, acumulan mucho dióxido, pero sin acidosis. El pH del paciente, por eso ustedes chicos, esto lo van a ver bien en el metro, cuando ustedes pidan los gases en sangre, vean el pH, no solo se tienen que quedar con el pH, o sea, ustedes no tienen que mirar el pH así, ah, listo, el pH de mi paciente está normal, ya está, no tiene nada. No, porque como en este caso, muchas veces el pH no se altera, se mantiene bien, pero gracias a un mecanismo secundario que realiza mi cuerpo, porque en realidad él sí tiene una alteración que es mucho dióxido en su cuerpo. El pH no cae gracias a que yo acumulo mucho bicarbonato, pero sí tiene acumulación extra de dióxido de carbono. Nunca se conformen con solo ver el pH. Tienen que ver el pH, pero además tienen que ver la cantidad de bicarbonato y la cantidad de dióxido que tiene ese paciente, ¿sí? Entonces, estos pacientes a larga data terminan haciendo una hipoxemia con hipercapnia, pero sin acidosis. Su pH va a estar normal, ¿sí? A nivel de la presión pulmonar, ¿qué va a tener este paciente? Son pacientes que terminan desarrollando un cuadro de hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar se define cuando la presión de la arteria pulmonar media supera los 25 milímetros de mercurio, ¿sí? Y esto, a ver, ¿qué es lo que a mí más me importa de esta hipertensión pulmonar? Que esta hipertensión pulmonar va a terminar dañando a mi corazón, va a hacer que mi paciente caiga en un cuadro de insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes, fíjense, tienen acá el corazón y tienen acá los pulmones. La arteria pulmonar es la que tiene que llevar la sangre hasta los pulmones. Pero si mis pulmones están con mucha presión, mi arteria pulmonar va a tener que también aumentar sus presiones para poder mandarle la sangre hasta el pulmón. Y para aumentar la presión, el que tiene que hacer más fuerza es este ventrículo de acá. Entonces hace más fuerza, se contrae con mucha más fuerza, hasta que en un momento, ¿para qué? Para poder vencer la hipertensión y mandarle la sangre al pulmón, pero llega un momento en el cual el corazón se agota, se cansa de trabajar con tanta fuerza por tanto tiempo y cae en una insuficiencia cardíaca. Este cuadro de insuficiencia cardíaca
secundario a una patología pulmonar se llama cor pulmonale. ¿Sí lo han escuchado ya o no? El cor pulmonale es una insuficiencia cardíaca secundaria a una patología pulmonar. Como mis pulmones tienen hipertensión, están enfermos, están con mucha presión, más de lo normal, es mi corazón el que se termina dañando. Como tiene que contraerse con más fuerza el ventrículo para vencer esa hipertensión y poder mandar la sangre a los pulmones, termina siendo una insuficiencia cardíaca. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí, Esto sí lo tienen que haber visto con Maca. ¿Lo vieron con Maca o no? sí. Bien, perfecto. Bueno, y por último, la última complicación que era este estado inflamatorio que tiene el paciente sistémico. O sea, no solo tiene la inflamación a nivel de la vía aérea, sino que termina en un cuadro de inflamación sistémica. Y eso va a ser responsable de un montón de consecuencias en mi paciente. Los pacientes con EPOC terminan perdiendo mucha masa muscular. También pierden peso, como pierden masa muscular, disminuyen de peso. Terminan con osteoporosis, se dañan sus huesitos, se decalcifican. Pueden desarrollar un cuadro de síndrome metabólico o inclusive diabetes por la misma inflamación. Obvio que pueden terminar en un cáncer de pulmón. Los pacientes con EPOC tienen más riesgo de desarrollar un CA de pulmón, más si no cesan su tabaquismo. Tiene muchas complicaciones cardíacas. Puede llevar a la hipertensión, a la insuficiencia cardíaca, como decíamos recién. Puede desarrollar cuadros de fibrilación auricular, ¿sí? O sea, tiene un montón de complicaciones debido a este estado inflamatorio crónico, ¿sí? Bien, entonces estas tres cosillas como complicaciones, a nivel de la hematosis, a nivel de la presión pulmonar y a nivel de un estado inflamatorio sistémico. Otra cosa que tienen que saber es que estos pacientes, y más lo voy a anotar acá, sí, son inmunodeprimidos. ¿Por qué son inmunodeprimidos estos pacientes? Porque tienen mucho más riesgo de desarrollar una infección. Hola, Pipi. La tengo a mi sobrinita que me aparece acá por la puerta. No podés pasar. ¿Qué le pasa, chicos? No, si la dejo pasar, no me va a dejar de la clase. No, anda, anda para allá. Bueno, perdón. Estos pacientes tienen mucho más riesgo de padecer infecciones mucho más frecuentes, ¿sí? A repetición, ¿sí? Por eso es importante a estos pacientes siempre vacunarlos, chicos. Sí o sí, la vacuna gripal una vez por año, la antigripal y la neumococo, ya sea la Prevenar 13 o la 23, pero cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque los principales gérmenes que adquieren estos pacientes se infectan con el neumococo y hacen una neumonía, se infectan con virus, el virus de la gripe, el virus sincitial respiratorio, que es más de los niños, pero también lo contraen. El hemófilus influenza B, chicos, también da muchos cuadros de neumonía en estos pacientes. La moraxella catarralis. Y gérmenes atípicos como la clamidia y Mycoplasma pneumoniae. ¿Sí? No es que yo quiera, no es que a mí me guste tener que darle todos estos gérmenes, chicos, así de memoria, pero es una de las preguntas que más se repiten en los exámenes, ¿sí? El neumococo, o sea, ¿qué neumonías o sea, por qué los pacientes con EPOC desarrollan tantas neumonías y a cargo de qué gérmenes? ¿Cuáles son los gérmenes responsables de las neumonías en pacientes con EPOC de base? Y tienen que saber porque es la que más se repite, chicos. Neumococo, gripe, por eso los vacuno. Virus incital respiratorio, el hemófilus influenza B, la moraxela y los dos atípicos, clamidia y micoplasma. Esta diapositiva se la memorizan y la repasan hasta el último día, por favor, ¿sí? Porque es lo que más preguntan. A ver, aguantenme un segundo, chicos, porque la voy a grabar a mí. A ver, lleva a mi sobrinita para allá porque me desconcentro. 2 segundos, 2 segundos.
Estoy. Perdón, chiqui. Quiere pasar y quiere estar acá conmigo. Pasa que yo siempre la hago jugar con mi cartuchera, entonces ella ya sabe que cuando me encuentra a mí acá en el escritorio, tiene con qué jugar. Es re chiquitita, tiene 1 año y medio. Bueno, ¿me van siguiendo, chicos? Los gérmenes sí o sí. Bien, sigamos. Ahí se ve bien, ¿verdad? Sí, sí se ve bien. Bien, perfecto. Cuadro clínico. Hemos dicho que estos pacientes tenían síntomas respiratorios. Van a consultar por disnea, tos y expectoración. Disnea, tos y expectoración. Disnea, tos y expectoración. Disnea, tos y expectoración. Repitan, así no se olviden. Esta disnea es una disnea progresiva, ¿sí? No es la disnea que se aparece en el edema agudo de pulmón o que se aparece en TEP, es una disnea que va progresando y empeorando de a poquito. El paciente primero tiene disnea cuando hace grandes esfuerzos, cuando sale a trotar o cuando hace algún trabajo de fuerza, ¿sí? Pero después le aparece la disnea cuando solamente sale a caminar. Y después le aparece la disnea cuando se baña, o sea, él va disminuyendo sus esfuerzos y la disnea cada vez va avanzando más, hasta que llega a la disnea en reposo. Es una disnea progresiva, va empeorando. Va a tener tos también y va a tener expectoración, que se caracteriza por ser una expectoración matutina, o sea, que se da más que nada durante la mañana es como que se vacían los pulmones, y es bien espesa. Eso también he visto que le han preguntado. Expectoración matutina y espesa, típico del EPOC. Algo que tienen que saber acá es el examen físico de estos pacientes, ¿sí? El bronquítico crónico, el que tiene inflamación en la vía aérea baja, se lo llama abotagado azul. ¿Por qué abotagado azul? Son pacientes que, debido a la inflamación que tienen, empiezan a producir mucha eritropoyetina. Al producir mucha eritropoyetina, lo que aumenta son los glóbulos rojos. El paciente hace una poliglobulia. Y la poliglobulia es una de las principales causas de cianosis, ¿sí? O sea, el paciente aquí adquiere una coloración azulada de su piel y mucosas debido a la poliglobulia que tiene de secundario un aumento de secreción y de producción de eritropoyetina, ¿sí? Es un paciente que lo van a ver más bien, más bien sería con una altura disminuida, con un tórax bien ensanchado, ¿sí? Más gorditos, ¿sí? En cambio, el enfisematoso, el que tiene dañado su parénquima pulmonar, se le dice soplador rosado y es un paciente fíjense en la foto, más flaquito. Este paciente tiene más que nada el síntoma que predomina en él es la disnea. Tiene mucha disnea. Al tener mucha disnea, usan mucho sus músculos respiratorios accesorios y eso le consume energía. Por eso es que se le marcan tanto los espacios intercostales, los huecos supraclaviculares, va perdiendo peso debido al uso constante de los músculos, ¿sí? Y se le dice soplador rosado porque es como que él está constantemente con la boca así como soltando, expirando aire, ¿sí? Hace un esfuerzo de más por soltar el aire, por sacar el aire de su cuerpo. El bronquítico crónico, ¿cómo lo van a definir ustedes? Lo van a definir al paciente bronquítico crónico como todo paciente que tiene tos y expectoración por 3 meses seguidos. 3 meses seguidos, al menos durante 2 años consecutivos. ¿Qué quiere decir esto? Viene un paciente y le dice, mire, yo toso y encima a la mañana me sale mucho moco con muy espeso y que es sobre todo a la mañana. Y le va a decir, y ustedes le van a preguntar, bueno, ¿desde cuándo que viene con esto? Él les va a decir, desde marzo, van a decir, por ejemplo, enero, febrero y marzo. Enero, febrero y marzo. Y esto tiene que repetirse en 2 años seguidos. O sea, que si ahora estamos en 2023, el paciente tiene que haber tenido en enero, febrero y marzo estos cuadros intensos de tos y expectoración y además tiene que haber tenido en el 2022 por 3 meses seguidos, por ejemplo, mayo, junio, julio, de vuelta estos meses intensos con tos y expectoración. Son 3 meses seguidos en 2 años consecutivos. ¿Se entiende o no? No sé si me hago entender. Yo creo que sí. Díganme ustedes, si no, repito. Bien, Sí. perfecto. Sí, se entendió. Al examen físico, chicos, estos pacientes
Bueno, como hemos dicho, el bronquítico crónico es el abotagado azul, tiene un tórax en tonel. El tórax en tonel es el que tiene aumentado su diámetro antero-posterior, ¿sí? Va a estar aumentado este sector, desde adelante hacia atrás va a tener como el tórax aumentado de tamaño, eso es por la misma hiperinsuflación. Cuando yo haga la palpación, mi paciente va a tener disminuida la expansión del tórax. Obviamente disminuye su movimiento. La expansión del tórax, ustedes, a ver, me voy a explicar a mí. La expansión del tórax, ustedes la evalúan haciendo la diferencia entre la cavidad torácica cuando el paciente inspira a cuando expira, ¿sí? Hay una diferencia desde acá hasta acá, hay una diferencia. Cuando yo inspiro aumenta el volumen de mi caja torácica y cuando yo expiro disminuye, ¿sí? Bueno, estos pacientes acumulan tanto aire que la diferencia cada vez se hace menor, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende todo? Pero ¿qué se entiende? Sí, sí se entiende. Sí. Ahí comparto de vuelta. Bien. Cuando yo percuta, estos pacientes acumulan aire en sus alvéolos, por lo cual tienen hipersonoridad. Yo voy a percutir y van a tener una hipersonoridad difusa, bilateral. No es timpanismo. El timpanismo, chicos, es la acumulación de aire en una cavidad cerrada, como el estómago o como la pleura. Cuando yo tengo un neumotórax, ahí sí hago un timpanismo, porque tengo mucho aire en una cavidad cerrada, que es la cavidad pleural. En cambio, la hipersonoridad es cuando se acumula aire en una cavidad abierta. Los alvéolos están totalmente comunicados con el exterior a través de las vías aéreas. Entonces, yo acá, como es una cavidad abierta, tengo hipersonoridad difusa y bilateral, ¿sí? Afecta a los dos campos pulmonares. A nivel de la auscultación, yo voy a tener disminuido el murmullo vesicular, disminuye el ruido por el intercambio gaseoso que se altera, y además va a tener este paciente, el bronquítico crónico que tiene afectadas las vías aéreas distales, roncus y sibilancias. Son los ruidos secos que se producen en las vías aéreas un poquito más altas y estos que se producen a nivel, los ruidos secos a nivel del alvéolo, ¿sí? Más hacia abajo. El paciente con enfisema tiene lo mismo. Lo que cambia es que a la inspección va a ser este paciente soplador rosado, flaquito, con los músculos bien marcaditos, los espacios intercostales bien marcaditos, la facie como si estuviese sacando aire permanentemente. Y a nivel de la auscultación se diferencia porque este paciente solo tiene sibilancias, porque lo único que tiene alterado este paciente es el parénquima pulmonar, ¿sí? El bronquítico crónico se compromete lo que es de los bronquiolos terminales hacia adelante, por eso él tiene además los roncus, ¿sí? El enfisematoso solamente tiene sibilancia, es la única diferencia que van a encontrar. Y la inspección, uno es el abotagado azul y el otro es el soplador rosado. Entonces, ya hemos visto la definición, la epidemiología, los factores de riesgo, toda la fisiopatogenia con el cuadro clínico. Vamos a ver cómo vamos a diferenciar a nuestro paciente cuando entra al consultorio, más allá de los síntomas, sino en el examen físico, que es todo lo que acabamos de ver. Y ahora vamos a pasar a evaluar esto que es la disnea. ¿Por qué tienen que evaluar ustedes el grado de disnea de su paciente? Porque de acuerdo al grado de disnea, ustedes van a instaurar un tipo de tratamiento u otro tipo de tratamiento, ¿sí? El grado 0 es el paciente que no tiene disnea, excepto que haga un ejercicio muy intenso. Por supuesto, yo no tengo EPOC, pero si voy a correr una maratón, voy a tener falta de aire. O sea, eso es normal. Grado 1 es el paciente que tiene disnea al caminar rápido, ¿sí? O subir una pendiente. O sea, ya está ante algún pequeño esfuerzo. Grado 2, que es el que yo quiero que se aprendan, presten atención acá, porque acá hay algo importante, es el paciente que camina más lento que personas de su misma edad. Yo pongo dos pacientes de 50 años, uno que tiene POC y otro no, y el que tiene POC va a ir más lento, va a ir por detrás del que no tiene. O que tiene que detenerse para recuperar el aliento. No puede subir una pendiente, no puede subir las escaleras porque le falta el aire, entonces él se frena, recupera el aliento y recién sigue. Grado 3 es el paciente que no puede caminar ni siquiera 100 metros. Tiene que frenarse antes de los 100 metros. No puede hacer ni una cuadra. Y grado 4 es el paciente que ya tiene disnea, inclusive en actividades muy mínimas como vestirse o desvestirse, ¿sí? Ahora, ¿por qué les digo yo que ustedes se tienen que acordar este grado 2? Porque a partir de acá, si el paciente tiene una disnea peor, grado 3 o 4, yo voy a hacer un tipo de tratamiento. Pero si el paciente tiene disnea 1 o 0, no tiene, yo voy a hacer otro tipo de tratamiento. Entonces, ustedes siempre acuérdense del punto de corte que es 2.
el paciente, esta es la escala MMRC, el paciente tiene disnea porque se tiene que frenar cuando camina en pendiente o cuando sube una escalera, o el paciente me dice que camina con personas de su misma edad, pero él siempre va más lento. Listo, yo ya sé que ahí estoy en un grado 2. Eso es lo que más se tienen que acordar. Y esta es otra escala, que es la escala CAT, ¿sí? Nosotros usamos más la MMRC, pero la escala CAT básicamente son una serie de preguntas que se le hace al paciente y cuando su puntaje supera los 10 puntos, también ya vamos a instaurar otro tipo de tratamiento. O sea, el grado 2 es correlativo al grado 10 de la escala CAT, ¿sí? Yo ya sé que si mi paciente tiene más de 2 puntos de disnea en la escala de MMRC o más de 10 puntos de disnea en la escala CAT, yo ya sé que tengo que hacer otro tipo de tratamiento. Bien. Entonces, estas son las dos escalas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Diagnóstico. En el diagnóstico ustedes siempre primero, chicos, una buena anamnesis. Busquen los factores de riesgo, busquen los antecedentes familiares, pregunten cuántos paquetes por año, hace cuántos años que fuman, ¿sí? Después van a pedir un laboratorio general de su paciente. Después van a pedir una radiografía de tórax. Ya vamos a ver que cada fenotipo tiene sus expresiones radiográficas particulares. Y finalmente van a pedir una espirometría, que con esta espirometría es con la que ustedes van a confirmar o descartar el diagnóstico. ¿Sí? Esto es lo más importante, la espirometría. En la radiografía de tórax nosotros vamos a ver que el paciente bronquítico crónico, este es el bronquítico crónico, tiene más bien un patrón intersticial, tiene como marcada, tiene como una redistribución del flujo, ¿sí? Ven como una trama que sale desde acá, desde el centro, con muchas imágenes lineales radiopacas. No sé si se llega a ver en la foto, porque yo sé que la foto no está muy buena. No sé, si quieren le hago zoom. No sé si se ve o no se ve, díganme ustedes. Es como que Ay, tiene... yo lo veo. ¿Cómo? Yo no lo veo. A ver, le voy a tratar de hacer zoom. O sea, de agrandarla. De última no escribo, pero quiero que lo vean. ¿Ahí se ve mejor o no? O sea, tiene como un aumento de su trama vascular. Ah, ok. Ven que tiene ahí como imágenes lineales, radiopacas, y además Sí, tiene agrandado el corazón. Tiene una cardiomegalia. sí. Eso es típico del bronquítico crónico, ¿sí? En cambio, el paciente con enfisema, en el que predomina el enfisema, vamos a ver un corazón más bien pícnico, fíjense que es como que cae así en forma de gota, ¿sí? Más angostito y hacia abajo. Va a tener muy aumentados los espacios intercostales, fíjense que entre este arco y este arco hay mucha separación, entre esta costilla y esta costilla también, ¿sí? Se ve una gran diferencia, una gran altura de los espacios intercostales, y el corazón pícnico acompañado de un diafragma rectificado, ¿sí? Es como que se rectifica. Eso es típico del enfisematoso. El bronquítico crónico tiene un aumento de la trama vascular y cardiomegalia. Ustedes van a sacar el índice cardiotorácico y les va a dar por arriba de 0,5. En cambio, el paciente con enfisema tiene el corazón más bien pícnico, un aumento de los espacios intercostales y el diafragma más aplanadito. Entonces, ustedes hacen la radiografía primero, hacen un buen interrogatorio, les dice al paciente que él es fumador, que su papá tenía EPOC, que los síntomas que él tiene son disnea, tos y expectoración. Pasan, hacen una radiografía de tórax y ven uno de estos dos fenotipos. Automáticamente lo que van a hacer seguido es la espirometría. En la espirometría, ¿qué era lo primero que nosotros evaluábamos, chicos? En lo primero que nos teníamos que ir a fijar, ¿qué valor? Más allá de que tenemos que ver las gráficas, que sean las maniobras aceptables y repetibles, etc. Teníamos que ver el BEP-1, el índice BEP-1 sobre capacidad vital forzada, ¿sí? Nosotros vamos a sacar este índice, nos vamos a fijar si estaba por arriba de 70 o por debajo de 70, ¿verdad? Por arriba de 70 o por debajo de 70.
Si estaba por arriba de 70, era porque el paciente tenía su patrón normal o podía ser un paciente con un patrón restrictivo. Pero cuando este índice nos daba menor al 70% del teórico para mi paciente, yo ya hablaba de que él tenía un patrón obstructivo. ¿Se acuerdan? Tiene un patrón obstructivo. Yo ya sé que tiene un patrón obstructivo. Lo segundo que voy a pasar a hacer era la prueba de reversibilidad. ¿Cómo se hacía esta prueba de reversibilidad, chicos? Con el broncodilatador. Bien, ¿cuántos PAF les doy? ¿Qué broncodilatador? Eran 4 y el salbutamol el espacio de 15 minutos. Perfecto, muy bien. Y ahí vuelvo a medir sus valores. Si sus valores mejoran en un 12% y 200 mililitros, yo hablo de que mi paciente tiene un patrón, o sea, si sí mejoran, tiene un patrón obstructivo, pero reversible. Que eso es típico del asma, acá no. Acá lo característico es que el paciente no mejore un 12% y 200 mililitros. O sea, capaz que sí mejora, capaz que él al principio tenía un porcentaje de el 60%, le doy el broncodilatador, lo vuelvo a evaluar y ahora tiene del 65%. O sea, sí ha mejorado con el broncodilatador, pero no ha llegado al 12% y 200 mililitros. Yo ahí estoy hablando de que mi paciente tiene un patrón obstructivo irreversible. Y esto es lo característico del EPOC, el patrón obstructivo irreversible, que no supera, que no mejora un 12% y 200 mililitros después de los broncodilatadores. Eso es característico del EPOC y con eso confirman que el paciente tiene EPOC. Para ustedes decir, yo tengo un paciente que tiene EPOC, tienen que tener una espirometría que certifique que el paciente tiene un patrón obstructivo con prueba post-broncodilatadora que no revierte, ¿sí? ¿Queda claro eso? Sí. Sí o sí la espirometría les tiene que confirmar que tiene el patrón obstructivo, que no revierte, que tiene un índice por debajo del 70% a pesar de los broncodilatadores, ¿sí? Y después de que yo establezco esto, voy a ir a ver el tercer ítem que yo tengo que estudiar, que es el VEP-1 para ver la severidad, si es leve, moderado, severo o muy severo, ¿sí? Entonces, primero veo la relación. Ya sé que es un patrón obstructivo. Hago la prueba broncodilatadora para ver la reversibilidad. Y por último, estudio el VEP-1, ¿sí? Bien. El VEP-1 nos daba la severidad. Y esa severidad nosotros la clasificamos de acuerdo a una escala que es la escala Gold. La escala de Gold, ¿sí? Me da la severidad del EPOC y se basa en los valores del VEP-1. Cuando el VEP-1 era mayor al 80% del teórico para mi paciente, ¿sí? Acuérdense que siempre hablamos de porcentaje porque es de acuerdo al teórico. Tengo un teórico establecido para todos los pacientes de sexo masculino de 51 años. Bueno, tengo otro teórico establecido para pacientes femeninas de 35 años, ¿sí? Cuando ese valor es por arriba del 80%, hablo de una severidad que es dentro de todo leve. Cuando va entre 50 a 80, hablo de un moderado, escala de Gold 2. Entre 50 y 30, hablo de un severo, escala de Gold 3. Y menos del 30% del teórico es muy severo y es el cuarto grado de Gold, que es el peor, ¿sí? Entonces yo con todo lo que venga haciendo voy a armar este esquemita, fíjense. Diagnóstico confirmado por espirometría. Esto es lo primero que yo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque yo le hice la prueba, le di los broncodilatadores y veo que su índice, su relación VEP-1, capacidad vital forzada, sigue por debajo de 0,70, que no mejora un 12% y 200 mililitros. Perfecto. Confirma el diagnóstico, ven para acá. Tengo que evaluar la severidad la limitación que lo hacía eso con el VEP-1. Escala Gold 1, Gold 2, Gold 3, Gold 4. Aprende 1 por arriba de 80, Gold 2 entre 50 y 80, Gold 3 entre 30 y 50 y el Gold 4 menos del 30% del teórico. Lo preguntan, así que apréndanselo. Una vez que yo ya tengo esta severidad, paso a evaluar dos cosas, los síntomas y el riesgo de exacerbaciones. Y así nosotros vamos a armar un cuadrilátero, ¿sí? Voy a tener, esto vamos a hacerlo como si fuese un eje, ¿sí?
Y en este eje yo voy a hablar de las exacerbaciones. A ver, lo voy a hacer. Bueno, estoy acá. En este eje vertical yo hablo de las exacerbaciones. Y en este eje horizontal, no se entiende lo que dice. Acá, exacerbaciones, ¿sí? En el eje de las Y sería el vertical. Y en el eje de las X, el horizontal, yo hablo de los síntomas, ¿sí? Historial de exacerbaciones en el de la Y y los síntomas en el horizontal. Y así yo voy a clasificar a mis pacientes con EPOC en 4 grupos, ¿sí? Los que pertenecen al grupo A, al grupo B, al grupo C y al grupo D, ¿sí? Grupo A, grupo B, grupo C y grupo D. Uy, esperen chicos. Lo saqué. Ahí abre. Bien, perfecto. Entonces, los pacientes con grupo A, acá les quiero hacer. Voy a ir buscando yo porque para mí se entiende. Entonces acá yo veo la cantidad de exacerbaciones que ha tenido mi paciente y acá yo veo la cantidad, o sea, su disnea, qué tan grave es o no. Bien. Los pacientes A son los pacientes que tienen. Acá se divide esto en pacientes con disnea por debajo del grado 2 o del 10 de la escala CAT o por arriba del grado 2 o de la escala CAT, 10 de la escala CAT, ¿sí? Y en la historial de exacerbaciones tenemos dividido este eje, ven que acá pasa una línea porque se divide en la mitad, en los pacientes que no han tenido ninguna exacerbación o que han tenido una exacerbación, fíjense, una exacerbación con ingreso hospitalario, perdón, era abajo, acá, 0 o ninguna o una sin ingreso hospitalario, o arriba los que han tenido 2 o más exacerbaciones o una con ingreso hospitalario. Entonces, acá 0 exacerbaciones, nunca han padecido una exacerbación de esa enfermedad o han tenido una exacerbación pero sin ingreso al hospital, y arriba los que han tenido más de 2 exacerbaciones o los que han tenido una exacerbación con ingreso al hospital, ¿sí? Siendo así, los pacientes A, los que tienen pocos síntomas, esperen, que quiero borrar esto. Los pacientes A tienen pocos síntomas y pocas exacerbaciones, ¿sí? Los pacientes B son los que tienen muchos síntomas, tienen una disnea por arriba de la escala 2 del MMRC, pero tienen pocas exacerbaciones. Los pacientes C son los que tienen mucho historial de exacerbaciones, ¿sí? Pero tienen poquitos síntomas, su disnea no es tan grave. Y los pacientes D son los peores de todos, porque han tenido muchas exacerbaciones a lo largo de su enfermedad y tienen una disnea por arriba de 2, muy grave, ¿sí? Tienen muchos síntomas. ¿Me va viendo hasta ahí? Sí. ¿Quieren que repita, chicos, o vamos bien? El resto. Sí, ¿lo podrías repetir, por favor? Sí, por supuesto. Lo repito. Entonces, nosotros después de haber diagnosticado a nuestros pacientes con EPOC, los vamos a clasificar en 4 grupos, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para clasificar a nuestros 4 grupos A, B, C y D? De acuerdo a la cantidad de síntomas y de acuerdo a la cantidad de historial de exacerbaciones que ha tenido mi paciente, ¿sí? De acuerdo a los síntomas, los vamos a dividir en 2 subgrupos a su vez, ¿sí? Los que están, quiero hacer con celeste. Los que están para este lado, que son los que tienen disnea leve, por debajo del grado 2 de la escala de disnea que vimos recién, y los que están para este otro lado, que son los que tienen una disnea muy severa por arriba del grado 2. Y de acuerdo a las exacerbaciones, también lo vamos a dividir en 2 mitades. Hacia abajo, los que han tenido pocas exacerbaciones, nunca han tenido exacerbación, o han tenido una sola exacerbación que no requirió de su ingreso hospitalario, o sea, no necesitaron que lo internen a ese paciente en su única exacerbación que tuvo,
o nunca tuvo una exacerbación. Y hacia arriba, los pacientes que han tenido 2 exacerbaciones o más a lo largo de su patología, o que han tenido al menos una exacerbación, pero que sí necesitó del ingreso hospitalario, de la internación del paciente, ¿sí? Entonces, ahí se forma el cuadrilátero. ¿Me van siguiendo? Sí, Bien. Entonces, los pacientes A son los pacientes que, fíjense, con azul vamos a ver que son los pacientes que tienen poquitos síntomas, o sea, poca disnea, una disnea no muy severa, y que han tenido pocas exacerbaciones o ninguna. Ese es el grupo A, poca exacerbación, poca disnea. El grupo B es el que ha tenido pocas exacerbaciones también, o nunca tuvo exacerbaciones, pero que ya tiene una disnea más severa, porque es por el otro lado, arriba de 2. El grupo C son los que han tenido muchas exacerbaciones, pero su disnea no es tan severa. Y el grupo D son los peores de todos. ¿Por qué? Porque han tenido muchas exacerbaciones y tienen una disnea por arriba del grado 2. ¿Sí? ¿Queda claro ahí? sí, ya entendí. Bien, perfecto, buenísimo, bien ahí, bien ahí. ¿Y para qué los quiero clasificar yo en estos 4 grupos? ¿Por qué yo quiero tener pacientes del grupo A, del grupo B, del grupo C y del grupo D? Porque yo en base a eso voy a hacer mi tratamiento. Algo que ustedes tienen que saber siempre es, primero que nada, los objetivos de su tratamiento. ¿Qué quieren hacer ustedes con el tratamiento en el paciente? Porque nosotros hemos empezado hablando de que los pacientes con EPOC son que no tienen una cura. Sí los puedo tratar, pero no los voy a curar nunca. Entonces, ¿para qué los trato yo? Bueno, los trato para disminuir sus síntomas, que su disnea no sea tan severa, que no tengan tanta tos, ¿sí? Para aumentar su tolerancia al ejercicio, para que el paciente pueda salir a caminar sin tener que frenarse a descansar, ¿sí? Para disminuir su estado de inflamatorio sistémico, porque eso es lo que me trae a mí todas las complicaciones, y además, esto como a corto plazo lo que yo busco, a largo plazo lograr que disminuya la progresión de la enfermedad, como esto es crónico, obviamente la enfermedad va a ir progresando, hemos dicho que tenía una disnea progresiva y un montón de cosas que van apareciendo con el tiempo, entonces quiero disminuir su progresión para que no le aparezcan todas estas alteraciones, por ejemplo, a nivel de la hematosis o a nivel de la presión pulmonar, que no hagan un cuadro con osteoporosis, con diabetes, con insuficiencia cardíaca, etcétera. Yo quiero disminuir la progresión. Además, quiero disminuir el riesgo de que mi paciente padezca exacerbaciones. Yo no quiero que él tenga estos cuadros de empeoramiento que sufren los pacientes con EPOC. Y obvio, disminuir su mortalidad, porque era una patología con alta mortalidad, ¿sí? Esos son los objetivos de mi tratamiento. ¿Por qué se los digo? Porque los preguntan, ¿sí? Entonces, estos serían como los efectos que yo busco a corto plazo, y estos de acá los que yo busco ya a largo plazo con el tratamiento de mi paciente, ¿sí? Listo, yo sé qué es lo que busco. Ahora, ¿cómo lo voy a tratar? A todos los pacientes es muy importante dejarles en claro que van a tener que cumplir con medidas generales, todos. Si yo no cumplo con estas medidas generales, por más que yo les dé el mejor medicamento 5 veces por día, nunca va a mejorar, ¿sí? ¿Cuáles son estas medidas generales? Tiene que estar vacunado el paciente. Le tengo que poner la antigripal una vez por año y la antineumococo. Prevenar 13, 23, la que haya. Pero siempre tienen que cumplir con la vacunación. Tengo que hacer una educación del uso de los medicamentos. Eso es muy importante, chicos, porque tanto en asma como EPOC se usan medicamentos que se administran de manera inhalatoria y es muy difícil a veces coordinar la administración. O sea, el paciente que usa un PAF, por ejemplo, tiene que apretar el PAF mientras él inspira, mantenerlo por 6 segundos, después, o sea, no es sencillo. Yo tengo que mostrarle al paciente cómo se hace y fijarme que él entienda cómo va a usar la medicación. Por supuesto que tienen que cesar el tabaquismo, o sea, no pueden seguir fumando estos pacientes. Tengo que buscar que él haga la máxima actividad física tolerada, máxima actividad física tolerada. Hay otros pacientes, por ejemplo, los insuficientes cardíacos, que cuando están descompensados yo no quiero que él haga no quiero que él haga mucho ejercicio porque se puede descompensar aún más. Bueno, en estos pacientes no me importa, yo quiero que él haga mucha actividad física. Tengo la opción de la rehabilitación pulmonar, que esto se hace más bien
en pacientes que ya están con un EPOC muy avanzado. La rehabilitación pulmonar combina tratamientos de kinesioterapia, con actividad física, con nutricionista, con un montón de cuestiones. O sea, es como que ya intervienen muchos médicos en la rehabilitación pulmonar. Y obviamente que mejore su alimentación porque el paciente obeso tiene además una carga todavía más negativa para su mecánica respiratoria. Entonces, medidas generales para todos. ¿Qué otra cosa voy a hacer para todos? Los voy a tratar siempre como mi primera opción con los medicamentos LA. ¿Qué son los medicamentos LA? Son medicamentos de larga acción o larga duración, ¿sí? Ustedes van a ver que tienen los LA y los SA. LA son los de larga duración, los SA son los de corta acción. Bueno, en los pacientes con EPOC nosotros usamos los LA, que duran mucho tiempo. Estos LA pueden ser LA, MA, o pueden ser los LA, BA. ¿Qué es esto? Son medicamentos. Los MA son los antimuscarínicos. Son antagonistas de los receptores muscarínicos. Los receptores muscarínicos son los que agarran lo que es la acetilcolina. La acetilcolina puede producir acá broncoconstricción, broncoespasmo. Entonces yo lo que hago es antagonizar estos receptores para que la acetilcolina no se pueda unir y no tenga el broncoespasmo y toda la inflamación que tienen estos pacientes, ¿sí? Esos son los LAMA, son los antimuscarínicos de larga acción. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y si no, se los trato también con los LABA. ¿Qué es LABA? Son los beta agonistas de larga acción. Yo acá lo que hago es, o sea, son agonistas, buscan hacer el mismo efecto que llevan a cabo los receptores beta. Los receptores beta broncodilatan. Entonces yo con los beta 2 broncodilato mis vías aéreas y siempre de larga acción, ¿sí? Esto lo van a ver bien con Flor en fármaco, pero yo quiero que vayan teniendo una idea. Esta es siempre mi primera opción de tratamiento. Un LAMA o un LABA, el que ustedes quieran. Hoy se tienden a usar más los LAMA, pero pueden usar cualquiera de los dos, un LABA o un LAMA. Pero el tema es que tiene que ser de larga duración, ¿sí? Sí o sí. Entonces acá, fíjense, vamos a tener distintos escalones de acuerdo a la clasificación en la que entre mi paciente. Los pacientes que son del grupo A, les quiero dar primero como medidas generales, donde les puedo dar, la voy a duplicar. Porque les quiero hacer como primero algo bien general, ¿sí? Entonces, todos los pacientes, acá decíamos que evaluábamos las exacerbaciones y en este eje el síntoma, la disnea. Y los dividíamos en dos, ¿sí? Para un lado los que tienen poca disnea y para un lado los que tienen mucha disnea. Y en base a las exacerbaciones dividíamos en dos, los que tienen pocas exacerbaciones, los que están abajo, y los que tienen muchas exacerbaciones, los que están arriba, ¿sí? Los pacientes que tienen pocos síntomas, poco disnea, o sea, serían el grupo A y el grupo C, estos dos, yo los voy a tratar con un broncodilatador. Les voy a dar un broncodilatador. Puede ser un LAMA o un LABA, ¿sí? Como tienen pocos síntomas, yo le voy a dar un solo medicamento y ellos van a andar bien. Un LAMA o un LABA, nada más. En cambio, los pacientes que tienen mucha disnea, que son los grupos B y D, tienen muchos síntomas, fíjense que están para este lado, yo les voy a tener que dar dos broncodilatadores, es decir, es un tratamiento broncodilatador combinado, porque combino los dos broncodilatadores. Le doy un LABA más un LAMA, ¿sí? Ambos. Y a su vez, hay ciertos grupos de pacientes que son los que tienen muchas exacerbaciones, que son estos dos grupos, el grupo C y el grupo D, o sea, estos de acá arriba, que tienen muchas exacerbaciones, a los cuales les voy a tener que agregar el tratamiento con corticoides inhalados, ¿sí?
el grupo C y el grupo D. Entonces, tiene pocos síntomas. Los pacientes que tienen pocos síntomas, que son los grupos A y C, les voy a dar solo un broncodilatador. Los pacientes que tienen muchos síntomas, una disnea grado 2, grado 3, grado 4, que son los grupos B y D, les voy a dar 2 broncodilatadores. Esto se llama terapia broncodilatadora combinada, porque combino 2 broncodilatadores. Y además voy a tener que agregar en los pacientes que tienen muchas exacerbaciones, que son los grupos C y D, que están arriba, un corticoide inhalado. ¿Queda claro, chicos? ¿Se entiende? ¿O quieren que repita, que vuelva a explicar? Sí, ¿lo podrías volver a explicar, por favor? Bien. ¿Cuál es la parte que no se entiende? Si yo les explico. El de la combinación de A y C y de lo de C y D. Bien. Ustedes entienden este cuadrilátero, ¿verdad? Sí, Entienden que el paciente C tiene una disnea poquita, tranquila, a grandes esfuerzos, pero tiene muchas exacerbaciones. sí. Entienden que el paciente D es el peor porque tiene muchas exacerbaciones, tuvo muchas exacerbaciones a lo Mucha largo de disnea. su enfermedad y además tiene una disnea de alto grado. O sea, el paciente D, por ejemplo, el B y el D, no se pueden ni vestir, ni de vestirse, ni bañarse porque tiene una disnea de grado 3 o 4, o 2 Bien. o 4, ¿sí? Entonces, a esos pacientes, a los B y D, a estos pacientes que tienen una disnea muy severa, por arriba de 2, yo les voy a tener que dar 2 broncodilatadores. A estos 2 les voy a tener que dar 2 broncodilatadores como tratamiento de base, ¿sí? Porque tienen mucha disnea. En cambio, los pacientes A y D, que están para el otro lado, ¿sí? Son los que tienen poquita disnea, tienen una disnea grado 0 o grado 1. Entonces, a estos pacientes grados A y C, le tengo que dar un solo broncodilatador, porque tienen una disnea que no es tan grave, ¿sí? Entonces, A y C, un solo broncodilatador. B y D, 2 broncodilatadores. Y además, tenemos que saber que los pacientes que tienen muchas exacerbaciones, o sea que una vez por año los tengo que internar porque se exacerban y se empeoran, les voy a tener que agregar, además de estos broncodilatadores, un corticoide inhalado. ¿Quiénes son los que tienen muchas exacerbaciones? Los que están de esta línea para arriba. C y D. A C y D les tengo que agregar a su tratamiento broncodilatador, ya sea un broncodilatador porque es del grupo C o 2 broncodilatadores porque es del grupo D, el corticoide inhalado. ¿Para qué? Para calmar sus exacerbaciones, que no tenga tantos empeoramientos, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, sí, clarísimo. Muchísimas gracias. Perfecto, no, de nada, Reina, buenísimo. ¿El resto lo entiende, chicos? Si no, lo vuelvo a explicar, ¿no? Yo no tengo ningún problema, quiero saber que lo entiendan, nada más. Sí, yo sí. Bien, bueno. Entonces, acá ustedes van a ver que tienen, por ejemplo, en el grupo A habíamos dicho que damos un solo broncodilatador. Podemos dar un LAMA, ¿sí? Por ejemplo, un LAMA. El grupo B damos 2 broncodilatadores, ¿sí? Acá ya se combinaban porque estos tenían muchos síntomas. Damos un LAMA más un LABA. El grupo C también dábamos un broncodilatador y le agregábamos el corticoide inhalado porque tenía muchas exacerbaciones, ¿sí? Un broncodilatador y un corticoide inhalado. Esta es la primera opción, pero pueden tratar también combinando 2 broncodilatadores, un LAMA más un LABA, ¿sí? Que es lo mismo que yo hago en el paciente B. ¿Cuál es la idea? Tratar de no darle el corticoide inhalado. Entonces, yo ya sé que mi paciente está en la categoría C, pero lo que yo digo es, bueno, voy a probar darle lo mismo que le doy a un paciente B, que son 2 broncodilatadores. Si el paciente no mejora con esos 2 broncodilatadores, y bueno, voy a terminar cayendo en un LABA más un corticoide inhalado, ¿sí? Siempre el corticoide inhalado tiene que ir combinado a un LABA, a un beta agonista. No puedo combinar el corticoide inhalado a un LAMA, a un antagonista muscarínico, ¿sí? Entonces, esto quedaría C.
El paciente C, yo intento primero hacer lo mismo que hago en el paciente B, más allá de que yo ya sé que él es categoría C. Y si no responde, listo, le voy a tener que agregar el corticoide inhalado que corresponde a su categoría y le voy a dar con el LABA, ¿sí? En el paciente D, que era el peor de todos, vamos a hacer lo mismo. Bueno, yo ya sé que es un paciente D, o sea, yo ya sé que a él le corresponde un corticoide inhalado, pero voy a intentar tratarlo como un paciente C. Voy a empezar con algo más tranquilo. Por eso es que ustedes ven acá que le puedo dar el LABA con el corticoide inhalado, ¿sí? Si el paciente no responde, se pasa a hacer lo que es la triple terapia. LAMA más LABA más corticoide inhalado. LAMA más LABA más corticoide inhalado. Yo lo que quiero que a ustedes les quede, chicos, porque acá cambia un poco la cosa, es que el corticoide inhalado sirve para controlar las exacerbaciones, ¿sí? O sea, si mi paciente me dice, mira, yo estoy diagnosticado de POC hace 10 años y todos los años me internan 2 veces porque me exacerbo, y bueno, yo sé que ese paciente le va a tener que dar un corticoide inhalado, ¿sí? Los broncodilatadores es para controlar los síntomas. Si mi paciente tiene muchas disnea, me dice, hermano, no me puedo bañar porque hago así y me agoto, me falta el aire, bueno, le tenés que dar 2 broncodilatadores, ¿sí? Pero si yo sé que él me dice, no, mira, en realidad a mí la disnea me aparece más que nada cuando salgo a trotar o cuando hago un poco de fuerza, bueno, le puedo dar un solo broncodilatador. El broncodilatador controla los síntomas. El corticoide inhalatorio disminuye el riesgo de exacerbaciones, ¿se entiende? Sí, sí se entiende. Bien, perfecto. Sí. Además, hay otros medicamentos, como por ejemplo los macrólidos, ¿sí? Que los macrólidos tienen, o sea, si bien los macrólidos son un antibiótico, tienen cierta función antiinflamatoria. Por eso estos macrólidos a veces se agregan a pacientes exfumadores que no responden a su tratamiento de base. Bueno, mi paciente es un paciente de tipo C, o sea que yo a él le estoy dando el LABA más el LAMA o el LABA con un corticoide inhalatorio, ¿sí? Es este paciente, le doy el LABA más el LAMA o le doy el corticoide inhalatorio con el LABA. Pero si él no me responde y es exfumador, le puedo intentar agregar un macrólido. A lo que él ya toma le puedo agregar un macrólido, ¿sí? O el roflumilast. El roflumilast, no importa, es un medicamento que también es antiinflamatorio. Entonces, si mi paciente es un paciente D que no me responde a la triple terapia, ya le doy el LAMA, ya le doy el LABA y ya le doy el corticoide inhalatorio, bueno, puedo agregar el roflumilast. O si fue exfumador, le puedo agregar el macrólido, ¿sí? Son antiinflamatorios, van a ayudar aún más al tratamiento de base de mi paciente. Eso cuando no responden, le agrego, ¿sí? Acá tienen algunos ejemplos de medicamentos LAMA, estos lo van a ver bien con flor igual, ¿sí? Acuérdense del tiotropio, es el que más usan, son los antagonistas muscarínicos. Antagonizan los receptores muscarínicos, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar que se broncocontraigan los bronquios, ¿sí? Después tienen los LABAs. Los LABA vienen de 2 tipos. Vienen los LABA que duran 12 horas, que son el formoterol y el salmeterol. Son agonistas beta 2, la función agonistas beta 2. La función del beta 2 es cuando se une la adrenalina o la noradrenalina, hacer una broncodilatación. Entonces yo agonizo, busco ese efecto de los beta 2. Y tengo estos 2 que duran 12 horas, o sea que yo se lo voy a tener que dar 2 veces a mi paciente, en la mañana y a la noche, porque solo duran 12 horas, que son el formoterol y el salmeterol. O tengo otros que duran 24 horas, duran un día, o sea que yo le doy una sola vez el PAF y chao, mi paciente se olvida. Estos que duran 24 horas son IVO, IVO, I de indacaterol, B de bilanterol y O de olodanterol, ¿sí? Y dentro de los corticoides inhalados tenemos 3. Tenemos el budesonide, la mometasona y la fluticasona. Budesonida y mometasona y fluticasona, los 3 duran 12 horas. Tengo budesonide que viene en frasquito que dura 12 horas, tengo mometasona que viene en un frasquito que dura 12 horas y tengo fluticasona que viene en un frasquito que dura 12 horas. Además, la fluticasona, ¿sí?, viene en una presentación que viene por 24 horas. O sea que yo la fluticasona la puedo comprar y que darle cada 12 horas a mi paciente, o puedo comprar otro frasquito que me dura 24 horas y le doy una sola vez a mi paciente. ¿Se entiende? Hola, hola. Sí. Bien. Sí, sí se entiende. Todos estos fármacos vienen ya combinados. El LAMA y el LABA pueden venir sueltitos, porque a veces a mi paciente A yo solamente le doy uno,
Al paciente A le doy un LAMA o un LABA, ¿sí? Pero después vienen estos remedios, todos mezclados, ya preparados en un solo frasco, ¿sí? De tal manera que yo le puedo dar, por ejemplo, a mi paciente en un solo frasco un PAF que incluye tiotropio y olodanterol, ¿sí? Incluye el tiotropio, que era un LAMA, un antagonista muscarínico, incluye el olodanterol, que era un LABA, que duraba 24 horas, ¿sí? O viene combinado el LABA con un corticoide inhalatorio. Nunca van a ver un LAMA con un corticoide. Siempre viene combinado el LABA con el corticoide, ¿sí? El beta agonista con el corticoide. Como por ejemplo el salmeterol con la fluticasona, que como dura 12 horas le van a dar 2 veces. O el bilanterol con la fluticasona, que dura 24 horas, le van a dar una sola vez. ¿Mm? Bien, esto le dejo acá a ustedes la diapositiva para que ustedes la lean. Es más de lo que yo ya les vengo diciendo, ¿sí? Y vamos a ver en qué casos yo le tengo que indicar a mi paciente oxigenoterapia domiciliaria. ¿Qué es esto, chicos? Hay pacientes con EPOC que a pesar de que yo le hice un tratamiento adecuado, o sea, a pesar de que yo le doy el LABA con el LAMA o le hago la triple terapia, el LABA con LAMA más corticoide inhalatorio, ellos no mejoran y tienen mucha falta de aire. Bueno, en estos pacientes yo puedo indicar oxigenoterapia domiciliaria, que ustedes los pueden dar al tubo o a la mochilita. La mochilita siempre mejor porque es más cómoda. A los pacientes que le vamos a administrar este oxigenoterapia domiciliario en la casa, se le van a dar entre 12 a 15 litros por día, con un objetivo de yo lograr una saturación de oxígeno, una PaO2, una cantidad de oxígeno en sangre, de aproximadamente el 90%, ¿sí? O 60 milímetros de mercurio. Si hablamos de la PaO2, vamos a buscar llegar a los 60 milímetros de mercurio, 60, 70, no más. Todos nosotros tenemos una PaO2 de 100, de 98, de 100. En estos pacientes no vamos a buscar subir tanto la PaO2. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen su centro respiratorio regulado por la presión arterial de oxígeno. El centro respiratorio, que es el que manda todo el aparato respiratorio que está acá en el bulbo, generalmente es comandado por el dióxido de carbono. Estos pacientes con EPOC hemos visto que acumulan dióxido y acumulan y acumulan y acumulan y tienen una hipercapnia crónica, con lo cual el centro respiratorio se vuelve insensible al dióxido y empieza a cumplir sus órdenes en base al oxígeno, a la cantidad de oxígeno que tiene mi cuerpo. Y son pacientes que están acostumbrados ya hace 10 años a manejarse con presión arterial de oxígeno baja, porque ellos tienen una hipoxemia general, ¿sí? Esa es la alteración que hemos visto nosotros. Si yo a mi paciente de repente le doy oxígeno, boom, y le subo al 100%, su centro respiratorio se va a deprimir. Va a decir, ay, ya tengo de repente oxígeno al 100%, no hago más nada, y se deprime, y hacen un paro respiratorio. Es por eso que estos pacientes, cuando yo le dé oxígeno, no voy a buscar que ellos me saturen al 100% como todos nosotros. Si nosotros ahora nos ponemos un saturómetro en el dedo, vamos a estar todo en 98 o 100%. En estos pacientes no, yo no busco eso. Con que ellos lleguen al 90 o 92, que se correlaciona a una presión arterial de oxígeno de 60, 70, yo ya me quedo ahí. No busco que saturen al 100%. ¿Se entiende el por qué? Para no deprimir el centro respiratorio. ¿Sí? Bien. ¿Y a qué pacientes le voy a dar esto yo? Perfecto. ¿A qué pacientes le voy a dar yo oxígeno domiciliario? Les voy a dar oxígeno domiciliario a los pacientes que tengan una presión arterial de oxígeno por debajo, 55, 60 milímetros de mercurio, o sea, que saturen por debajo de 90, y que se acompañen de hipertensión pulmonar, o sea, la presión de la arteria pulmonar media por arriba de 25 milímetros de mercurio, o que se acompañe de una poliglobulia, un aumento de sus glóbulos rojos, o que ya presente un cor pulmonae, o sea, una insuficiencia cardíaca secundaria a la patología pulmonar, ¿sí? Entonces, primero me fija que tenga estos gases en sangre y de ahí veo, ¿tiene agregado una hipertensión pulmonar? Listo, le mando oxígeno para la casa. O tiene agregado una poliglobulia en su laboratorio, listo, le indico oxígeno para la casa. O ya tiene una insuficiencia cardíaca, un cor pulmonar secundario a la patología pulmonar, le agrego oxígeno para la casa, ¿sí? Y también a los pacientes que tienen EPOC y que manifiestan clínicas de insuficiencia respiratoria. Obviamente, si ellos caen en un cuadro de insuficiencia respiratoria, que cuando yo tenía una presión de oxígeno por debajo de 60, yo ahí también voy a tener que darle oxigenoterapia domiciliaria, ¿sí? Y se les da más o menos de 12 a 15 litros por día
12 a 15 litros por día. Eso es lo que le van a dar, ¿sí? Ya sea a través de la mochila o a través del tubo que se llevan a la casa. ¿Mm? Bien. Esto es todo EPOC. Ahora lo único que nos quedaría ver es un poquito de la exacerbación. ¿Cuándo hablo yo de que mi paciente con EPOC está cursando una exacerbación de su patología? Yo voy a hablar que mi paciente está cursando una exacerbación cuando yo vea variaciones o cambios en sus síntomas. Sus síntomas se intensifican. El paciente que tenía una disnea grado 1, que se manifestaba simplemente cuando subía una escalera o cuando caminaba en pendiente, de repente no puede caminar, no puede caminar, no puede bañarse, no puede salir de su cuarto, no puede hacer nada porque aumenta su disnea. O un paciente que me decía, mira, yo la tos la tenía bien controlada, tosía ponerle 3, 4 veces por día, no más, y de repente me dice, no paro de toser, no paro de toser, toso todo el tiempo, voy tosiendo como 20 veces, ¿sí? O que me dice, mira, he notado cambios en mi expectoración. Yo venía con muy poquita expectoración, era bien clarita, y ahora de repente se hizo mucho más espesa, mucho más frecuente, más cantidad, etcétera. Todas estas variaciones en sus síntomas me dicen a mí que el paciente está causando una exacerbación de su EPOC, ¿sí? ¿Y cuál es la causa más frecuente de esta exacerbación o empeoramiento en los pacientes con EPOC? Las infecciones, ¿sí? Infecciones que en un 60% de los casos son secundarias a bacterias, que son las que yo les nombraba recién, el hemófilus, la moraxela, el neumococo. Un 30% responde a los virus, puede ser el COVID, puede ser el virus de la gripe, la influenza o el sincitial respiratorio, y un 10% responde a bacterias atípicas, como la clamidia y el micoplasma. Fíjense que está todo lo que yo les he nombrado recién. Siempre piensen, mi paciente empeora en sus síntomas, pues está cursando una infección, porque es la principal causa, ¿sí? En los pacientes con EPOC. ¿Y qué voy a hacer yo en estos pacientes? Les voy a tener que dar un tratamiento, que ustedes acuérdense que el tratamiento se basa en el ABC. A, B, C, ¿sí? ¿Cómo sería esto? La A hace referencia al tratamiento antibiótico que yo la voy a dar. La B hace referencia al tratamiento broncodilatador que yo lo voy a dar. Y la C hace referencia al tratamiento de corticoides bioral, ya no inhalatorios, que le voy a dar. Combino estos 3 fármacos, A, B y C. Le voy a dar antibióticos con broncodilatadores con corticoides bioral, ¿sí? ¿Qué antibióticos les voy a dar? Y bueno, tengo varias opciones, ¿sí? Le puedo dar, por ejemplo, un amoxiclavulánico, o sea, amoxicilina clavulánico, 1 gramo cada 12 horas, uno a la mañana y uno a la noche. Cuando ustedes dicen 1 gramo, están diciendo que tienen 125 miligramos de clavulánico y 875 miligramos de amoxicilina. Así se conforma el amoxiclá de 1 gramo, ¿sí? Entonces yo le voy a dar esta pastillita que combina las 2 drogas cada 12 horas. Le voy a decir que tome una a la mañana y una a la noche por 5 a 10 días. Durante una semanita o 10 días, ¿sí? Si no, le puedo dar también la levofloxacina. La levofloxacina es la que se elige de este grupo de floxacina, es la que se elige de este grupo de fármacos y no elijo una ciprofloxacina o una ofloxacina, porque es la que tiene buena llegada al pulmón, ¿sí? Ya lo van a ver bien con flor, pero es la que tiene buena llegada al pulmón. ¿Cuánto le doy? Y le voy a dar 750 miligramos por día. Le doy una vez al día una pastillita de 750 miligramos. Otro medicamento que puedo usar también, otro antibiótico que puedo usar también, si no es el amoxiclá o la levofloxacina, es la claritro, ¿sí? Claritromicina, que doy 500 miligramos cada 12 horas, le doy 2 veces en el día, o acitromicina. Estos dos están dirigidos directamente para los gérmenes atípicos. Los gérmenes atípicos, acuérdense que son micoplasma y clamidia. ¿Sí? Perdón, este es por día. Este le doy una sola vez al día y este le doy cada 12 horas. Ambas, claritro y acitro, están dirigidas contra los gérmenes atípicos. Estos gérmenes atípicos eran 2, clamidia y micoplasma pneumoniae, ¿sí? Y se dan por 5 días, es un poquitito menos, se da por 5 días, ¿sí? La levofloxacina y el amoxiclavulánico están dirigidos principalmente al neumococo y al hemófilo influenza B, a estos dos. Hemófilo influenza B y neumococo, ¿sí?
Lo van a ver bien con Flor, yo les voy contando para que ustedes tengan el espectro. Ella ya le subió la clase de antibiótico. Y además le voy a tener que dar a mi paciente el broncodilatador, ya hicimos la letra A de antibióticos, pero le voy a tener que además dar el broncodilatador, que puede ser un SABA, díganme un ejemplo de SABA, ustedes lo saben. El salbutamol. Bien, el salbutamol o un LABA, ¿sí? Un SABA o un LABA, el que ustedes tengan a mano, no importa cuál, ¿sí? Y por último, el tratamiento con la letra C, que acá son los corticoides, pero que ya se los da bioral, ¿sí? Los corticoides bioral que ustedes pueden dar, son, quédense con este que es el más importante, que es la metprednisona, porque es el que se da en la práctica diaria, metprednisona, 20 miligramos por día, no más, 20 miligramos por día. Y lo mantienen por una semana, por 7 días, ¿sí? Entonces ustedes acuérdense que el tratamiento en una exacerbación del paciente es A, B, C. A de antibióticos, que puede ser el amoxiclavulánico, la levofloxacina o la claritromicina o acitromicina. ¿Sí? Estos van para los gérmenes atípicos, clamidia y micoplasma, y estos van para el neumococo y el hemófilo influenza B, que son los responsables gérmenes causantes de las exacerbaciones en pacientes con EPOC. Los EPOC tienen afinidad hacia estos gérmenes. A esto le voy a agregar un broncodilatador. ¿Cuál? El que yo tenga a mano. El LABA que ya toma mi paciente o el SABA que hay en todas las guardias de los hospitales. Cualquiera de los dos, el que yo tenga. Y además le agrego el corticoide, que ahora lo doy bioral, no le voy a dar inhalatorio. El inhalatorio tiene un efecto muy local. Si el paciente está grave y tiene una exacerbación, le tengo que dar bioral. ¿Qué le voy a dar? Le voy a dar metprednisona, 20 miligramos por día, y esto se mantiene por 7 días, ¿sí? Ese es todo el tratamiento de la exacerbación. Lo que ustedes tienen que acordarse es que a veces los van a tener que hospitalizar, o sea, los van a tener que internar. ¿Cuándo voy a internar yo a mi tratamiento, a mi paciente con EPOC exacerbado? Pues yo perfectamente le puedo decir, mire, usted está cursando una exacerbación, haga el tratamiento con ABC en la casa y vuelva para que lo controle. A menos que mi paciente esté tan mal que yo lo tenga que internar. ¿Y cuáles son estos pacientes? Son los pacientes que ya cursan una acidosis respiratoria, o sea que tienen el pH disminuido debido a un dióxido de carbono acumulado y un bicarbonato que también va a estar alto, pero que no va a ser suficiente. No logra compensar este bicarbonato el exceso de dióxido, con lo cual el pH cae, ¿sí? Entonces, si mi paciente tiene una acidosis respiratoria, lo tengo que internar. Si yo veo que su hipoxemia, que su oxígeno en sangre cada vez cae más y más y más, pasa de 60 a 55, de 55 a 40 y cae, también lo tengo que internar. El EPOC grave con una neumonía que no mejora, ¿sí? También lo tengo que internar, y siempre tengan en cuenta lo que es la cuestión social. Por ahí hay pacientes que no están tan mal, pero que si yo le digo, mira, anda y compraste estos 3 remedios, el paciente no va a tener la plata para tomarlo, o son pacientes en situación de calle que sé que no lo van a cumplir al tratamiento, bueno, a esos también los interno, ¿sí? Acá les dejo un cuadrito, esto ya lo van a ver bien con Tom igual, todo lo que es acidosis y alcalosis, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Algo que no haya quedado claro, algo que quieran que repita, no sé, díganme ustedes. El tratamiento se tienen que acordar del cuadrilátero, ¿sí? El A le doy solo un broncodilatador, LAMA o LABA, el que yo quiera. El B le tengo que dar 2 broncodilatadores, LAMA y LABA. ¿Por qué? Porque el paciente B tiene muchos síntomas. No tiene muchas exacerbaciones, pero tiene muchos síntomas. El paciente C tiene muchas exacerbaciones, pero poquitos síntomas. Entonces, le voy a dar un LABA más un LABA, y si no mejora, le voy a tener que agregar el corticoide inhalatorio. Y el paciente D le doy la triple terapia, LAMA más LABA más corticoide inhalatorio, LAMA más LABA más corticoide inhalatorio, ¿sí? Y si se exacerba, hago el tratamiento de ABC, antibiótico, broncodilatador, corticoide, ¿sí? Bueno, medio larga la clase, pero es un tema largo que lo tienen que saber, ¿sí? Si tienen alguna duda, me mandan por el grupo y yo los ayudo. O me preguntan ahora. En eso te jodan mucho con el tema de los nombres, poner de los lava, que es yo, que te Sí, pongan la ponen pregunta indocaterol, vilanterol, todo eso, ¿sí?
Sí, si ponen ejemplos, así que apréndanselo. Capaz que no les piden las dosis, pero en el examen te dicen, ¿cuál de estos medicamentos no corresponde a un LABA? Y le ponen una serie de medicamentos, tienen que saber cuál no es. O le ponen, ¿cuál corticoide se da por vía inhalatoria? Bueno, ustedes tienen que saber que son la fluticasona, la mometasona y o sea, sí tienen que conocerlos. No le van a pedir dosis, pero tienen que saber qué es un LAMA, qué es un LABA y cuáles son los ejemplos, ¿sí? Bien, para el examen oral, con que ustedes sepan uno con la dosis, ya es suficiente. Apréndanse el tiotropio, o apréndanse el formoterol, o apréndanse la fluticasona, ya está. Pero para el escrito sí le van a preguntar, es conocerlos nada más. ¿Mm? ¿Bien? Bueno, sí, sí. Perfecto, chicos. Bueno, mañana les voy a pasar grabada la próxima clase que va a ser tuberculosis, ¿sí? Vean a la mañana, no se dejen estar, chicos. El domingo descansen, pero mañana aprovechen a la mañana y estudien, no se dejen estar, porque después se le va a acumular con CART y con NEF. Si tienen alguna duda, me mandan por el grupo, yo les contesto si hay algo que no quedó claro o lo que sea, o si me quieren mandar por privado, no hay ningún problema. ¿Mm? ¿Bien? Bueno. Perfecto, chiquis. Nos estamos viendo, ¿sí? Cuídense, que anden bien.